disciplinados y por darle honor a Dios con su tiempo y con la forma como interpretan cosas o momentos como estos. Entonces, quiero hacer ver las personas que tienen asistencia desde la primera vez que hicimos el intro. Para mí es muy relevante las personas que se disciplinan en estas cosas. Entonces quiero hacerlo ver y reconocerlo. Entonces quisiera empezar con la hermana Ana Rosa, que tiene una asistencia perfecta hasta el momento. La hermana Andrea Pastrán, que lleva una asistencia muy bien. Andrés Felipe, le mandas que hasta la semana pasada tenía una asistencia perfecta. Carlos Julio, que tiene una asistencia perfecta. Daniela, estoy hablando desde la introducción, no desde el momento legal, digamos. Edgar Serna, que también tiene una asistencia perfecta, muy bien, Edgar. La hermana Gloria, muy bien, Glorita, muy bien, excelente, has estado en todas. La hermana Isabel Borges, vas a Isabelita, también Juliet, muy bien, Juliet, excelente, has estado muy juiciosa. Bueno, la alabanza está sacando la cara, muy bien, muy bien. María del Pilar, excelente, has estado en todas, muy bien. Marta Lucía Barón, muy bien, desde el principio te has sido puntual y has cumplido con todo hasta el momento. Melisa, muy bien, excelente, Melisa Castellanos. Está atrás, estás en el punto conexión, muy bien, Melisa, excelente. Miriam Lancheros, felicitaciones, Miriamcita, has estado con asistencia perfecta. Nidia Patricia, asimismo, muy bien, Nidia. El hermano Omar Gabriel Tarquino también, asistencia perfecta, excelente, Gabriel, muy bien. Rubiela Moreno, muy bien, Rubielita, excelente, muy bien. Shirley Rodríguez, muy bien también, hasta hoy. Y el hermano Wolfgang, muy bien, Wolfgang ha sido muy disciplinado, muy bien. Muy bien, sí. Por eso no llega tarde. Bueno, muy bien. Quisiera también motivar a los que a partir del momento legal, digamos que empezábamos a contar, han tenido asistencia muy buena. O sea, no han fallado desde que arrancamos con la lección 1. Y es Cristian Camilo. Muy bien, Cristian. Excelente, muy bien, Cristian. Claudia Yaruro. Excelente también, no has fallado. Muy bien, has sido constante. El hermano Julián Pastrán también ha estado constante desde que arrancamos, muy bien, excelente. Miriam Rojas, asimismo, muy bien, Miriamcita. Pablo Esteban, asimismo también, muy bien, Pablito. Paula Andrea, Paulita, muy bien. Y creo que ese es todo. En este momento tenemos en este momento en la estadística, tenemos a 62 personas, de los cuales ya el fin de semana pasado, ya de este grupo que vinieron alguna vez, una vez o algo, ya perdieron 15, entonces por asistencia. Entonces ya nos vamos a comunicar con ellos y vamos a hablar con ellos acerca de que han perdido por ausencia. Ya lo tienen que ver en el otro trimestre, si así lo quieren hacer y si quieren participar de las áreas de servicio. Entonces se les va a comunicar esa situación. Y tenemos a 8 personas que posiblemente lo pierdan. Vamos a creer que no, pero vamos a creerlo porque les falta solo una ausencia. Vamos con el F, eso. Que no pierdan, les quedan solamente 10 clases y con esas 10 clases pueden aprobar este nivel solamente con asistencia. Entonces tenemos 8 personas que están en capilla porque solamente se pueden perder 3 y están en ese posible grupo. Y tenemos, me parece muy bueno, tenemos 19 personas con asistencia perfecta desde la primera vez y 6 personas de asistencia legal, o sea, tenemos un grupo de más o menos 25 y con 22 personas más que tienen una asistencia menor a 3 fallas. O sea, tenemos un grupo, digamos, que porcentualmente de unas 42 personas, 46 personas que llevan el proceso y que esperamos que no lo termine.
Yo aspiro a que cada grupo de estos haya una graduación de unas 20. Para mí eso es suficiente, pero llevamos el grupo por encima de eso, entonces pues gloria a Dios por eso y esperamos que se mantengan en el proceso. Por aclarar, hace 8 días lo dije, la tarea, usted va a entregar tareas cada 3 temas, de pronto por aclarar la metodología. Usted ahorita está entregando tareas de la 1 a la 3. Yo no recibo por mail, es parte del ser escuelero. Necesito que se discipline en el hecho de lo que tiene que entregar y cuándo lo tiene que entregar. Es parte de lo que estamos buscando, es parte de lo que estamos queriendo, y es que se quite la anarquía de nosotros, como lo dije la semana pasada, y nos metamos un poquito en el cajón, porque queremos hacer las cosas como queremos, desde llegar tarde, desde entregar cuando queremos, cómo queremos, dónde queremos. Entonces eso es incorrecto, está mal. Entonces parte de lo que queremos en el desarrollo de la formación, por eso se llama escuela de formación, no solamente queremos conocimiento, sino hábitos de vida. Entonces es parte de lo que también formamos acá. Les pido disculpas si algunos no lo entienden, pero es parte de la responsabilidad que tenemos al formar vidas. Entonces es parte de lo que hemos querido hacer. La próxima semana, cuando usted ya tenga acceso al video, en esta próxima semana el video que alcanza a ver, que usted vio, lo puede utilizar para el desarrollo de su examen. Recuerde, van a ir la próxima semana en el examen fijo, van a ir 3 versículos. El versículo para memorizar de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. O sea, Hebreos 11:6, Efesios 3:20 y la próxima semana que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:12 y 13. Filipenses 4:12 y 13. Gracias por los que me ayudaron. Entonces, ¿está claro el proceso? Esos 3 versículos debes saberlos le voy a poner 50% versículos y las otras preguntas. Entonces allá le estoy dando la mitad del examen. Entonces, para que los memorice, son solamente 3. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Estamos claros en el proceso? Vamos entonces a la lección. Hoy vamos a tratar de uno de los temas, asimismo, como lo trabajamos la semana pasada, parte del texto abundante que usted ha podido tener ahí en sus materiales de lo que creemos. Le animo a que traiga el material, que no confíe que otro lo va a traer, para que usted lo pueda rayar, para que lo pueda leer, para que lo pueda tener. Si el Señor permite que lleguemos a introducción a la Biblia, deben traer Biblia y no electrónica. Entonces, cuando entremos a introducción a la Biblia, deben traer su Biblia. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar una serie de variables de su Biblia. Entonces, acostúmbrese a cargar un poquito porque venimos a clase, ¿sí? Es parte de lo que buscamos. ¿En cualquier versión? Sí. Sí. Una Biblia. Será como raro, ¿no? Así andaban los del Centro Misionero de Bethesda con la Biblia en la mano. Pero bueno. Hoy vamos a ver la responsabilidad social cristiana, un tema tanto extenso como ancho. Es un tema que trae una preocupación muy alta en nuestro tiempo, por cómo el cristiano se hace responsable de su sociedad. ¿Sí? Piense en eso. El texto que usted acaba de leer es un texto que ha generado mucha controversia, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y quisiera iniciar con algo, y está inclusive dentro de su recordatorio. El recordatorio es el ira. ¿Alguien sabe qué es el ira? Ira pero ira en otra manera. ¿Sabe alguien qué es el ira? Bueno, el ira se llama, es el IRA. IRA fue el Irish Republican Army. Fue el ejército cristiano, o sea, que era evangélico protestante, como ya lo había explicado antes, que tomó las armas
para hacer una reforma social. Ira. ¿Sí? Entonces, el grupo de la iglesia decidió que alrededor de una serie de influencias católicas debían matar a los católicos, porque ellos representaban el anticristo. Cuando Juan Pablo II salió una vez a la plaza de San Pedro en Roma, ellos sacaron una pancarta inmensa que decía: el Papa es el anticristo, debemos dar muerte al anticristo. Note la facilidad de la interpretación de cómo hacer eso. Cuando ustedes recuerdan que les toqué aquí en la historia un momento neurálgico, cuando Constantino hace del cristianismo el catolicismo o la religión universal o católica, como se dice. Constantino tuvo una intención y fue que todo el imperio romano siguiera esta directriz, ¿verdad? Alrededor de eso se desarrollaron algo que fue ¿qué? Las cruzadas. ¿Para qué? Para que todo el imperio hasta Jerusalén se convirtiera al cristianismo. Pero al pasar por donde pasaban, decidieron que no se podía simplemente con la palabra, sino con la fuerza. Y que debían hacerlo si quiere o no. Y tomaron las armas. Y fueron y doblegaron a cuanto imperio quisieron hacer alrededor de que aceptaran a Cristo. Hay un ejemplo muy famoso de eso, y fue cuando fueron contra los bárbaros. ¿Recuerdan los bárbaros? ¿Los han visto en las películas? Barbados y con el pelo largo, ¿sí? Los más jóvenes de pronto, como el papá de ¿quién quiere? ¿Puedo entrenar a mi dragón? Ese es el papá de ese que tenía el pelo así grande, un vikingo, uno de esos hombres grandes. Cuando llegaron a ellos y el imperio los subyugó, ellos dijeron: ustedes tienen dos opciones, o se bautizan o los matamos, porque todo el que vaya al agua es salvo, y lo hace usted por las buenas o no, o se queda y se va para el infierno y de una vez nosotros lo mandamos. Así fue sencillo las cruzadas. Los bárbaros, ¿qué dijeron? ¿Nos bautizamos? Y hay un ejercicio muy conocido de esto, y es que con tal de conservar la vida ellos lo hicieron, pero los bárbaros se bautizaban de una manera, y era que cuando el pastor los iba a hundir, o el sacerdote del momento, o la persona que representaba el cristianismo, los iba a hundir, ellos sacaban la espada y la dejaban por fuera del agua. No se convertía la espada. Se convertía a ellos, pero la espada no. Entonces era la forma de decir: ahí hay una cosa que yo no voy a bárbaros hacer que los acabaran. No hubo nada de compasión ahí, nada de misericordia, hubo salvajismo, porque se volvieron cristianos los bárbaros. Y los bárbaros ahora iban, lo que hacían antes de robar, matar, violar, lo hacían en nombre del cristianismo. Entonces note cómo puede ser tan sensible este tema. Este tema hace que la responsabilidad y el hecho de dar derechos, de dar responsabilidades, hace que en muchos países del mundo se hayan generado guerras. Con la Inquisición fue así mismo. Con la Reforma, después de la Reforma, que también lo tocamos en el breve repaso que hicimos de la historia, la Inquisición hizo exactamente igual. Y fue tomar a aquellos que eran herejes, para mí, llevarlos a unas mazmorras y dejarlos hasta que se morían de podrirse, de todo, porque eran herejes para mí. Todo el que pensara diferente a mí era un motivo de herejía, y eso es bien delicado. El cristianismo, como ha hecho bien a la humanidad en la interpretación de muchos hombres sabios, también le ha hecho mucho mal, sobre todo al tomar esta responsabilidad social cristiana bajo las armas. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, mucha delicadeza en este tema. Vuelvo y lo digo, esto dividió Europa. Esto generó las guerras en Francia, esto que estamos hablando.
¿Cómo es que yo debo interpretar esa responsabilidad social? Yo tengo que quitar a la gente de la pobreza, yo tengo que darle derechos a la mujer, yo tengo que hacer, y alrededor de eso, ¿cómo es la forma que lo hago? Esa es la situación. Tal vez en los principios están correctos, pero en la manera es la forma incorrecta. Y es una situación bien complicada que se dio alrededor de esto. Esto es algo muy sensible, como lo digo, y quise hacer esta introducción que regularmente no hago para que podamos entender el recordatorio y podamos recordar que no podemos ser como el IRA, que puso bombas por toda Europa en nombre del Señor, que acabó con mucha gente alrededor de que eran la apostasía y los mataron. Es muy delicado eso. No le estoy hablando de algo de hace 1000 años. Este tratado se firmó en el 92. O sea, hace poco. Los que ponían bombas no eran los de ISIS, eran los del IRA en Europa. Entonces es una cosa delicada. Es una preocupación muy grande porque aparecen dos deberes. Dale, Jula. Dale. Dos deberes. Y es algo de lo que hablamos la semana pasada, y es el mandato evangelístico. Todos debemos desarrollar, para que usted complete ahí en sus guías, el mandato evangelístico, que fue lo que hablamos de la naturaleza de la evangelización la semana pasada y sobre quién debemos evangelizar. Y lo otro es el mandato cultural, que es algo muy nombrado hoy en día, sobre todo en iglesias grandes. ¿Por qué? Porque es parte de la forma como usted puede desarrollar esa oportunidad de llevar el evangelio alrededor de su semana, lo que han llamado el 24/7, tú siendo profesional lleva tu evangelio, y es esto del mandato cultural, cómo con tu carrera tú puedes influenciar, y es algo muy de moda, ¿no? Esto es parte. Lo otro se ve, lo del mandato evangelístico se ve como old fashion, y esto del mandato cultural se ve como lo new, ¿sí? Como lo nuevo, como la innovación. La realidad es que el Señor siempre lo tuvo presente, no hay nada nuevo en eso. El mandato cultural lo hizo el Señor hace muchísimo tiempo, y es lo que algunos teólogos lo llaman sojuzgar la tierra, organizar la sociedad y ser cristianos. El mandato evangelístico fue lo que vimos, proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, lo que vimos la semana pasada, y el mandato cultural, como dicen algunos teólogos, es sojuzgar. Dale, Julita. Es sojuzgar la tierra, organizar la sociedad, ser cuidadosos y responsables con el país, con nuestro país. Usted y yo estemos en el país que estemos y bajo las condiciones que estemos, tenemos esa responsabilidad. Note que no es una excluyendo a la otra, son las dos. ¿Sí? Algunos, sobre todo de movimientos un poquito más sociales, dicen: usted no tiene que hablar de eso, eso es viejo, eso de la forma como usted evangelizaba, eso ya no está de moda. Lo que está de moda es que usted esté en una carrera, y eso es lo que se debía hacer. Y es eso, es parte de la situación de que no es una ni es otra, son las dos. Yo debo hablar del Señor, debo desarrollar, y amén por los que desarrollan la parte con su carrera, desarrollan también el llevar el evangelio del Señor. Son las dos. Tenemos y quiero aclararlo, tenemos una responsabilidad con nuestro país. Tenemos una responsabilidad con nuestro país. Claro, debemos predicar a Cristo, es lo principal. Segundo, debemos vivir controlados por Cristo, que vive en nosotros. Y tercero, tenemos que vivir una vida justa y honesta ante Dios y los hombres. Esto quiere decir que todo el mundo, todo cristiano verdadero, y esto es algo donde quisiera hacer un énfasis, usted tiene, en el país que esté, bajo las condiciones que esté, por ejemplo, yo he estado en varios países musulmanes, en el lugar que esté, en la manera que usted esté, bajo las condiciones que esté, usted debe predicar a Cristo. Donde usted, ese es su mayor llamado. Ahora, la manera es cómo hacerlo, ¿no? Obviamente, pero usted debe tener la intencionalidad de predicar a Cristo. Segundo, debe vivir controlado por esos principios. Usted debe vivir en equilibrio por lo que cree. ¿Por qué? Porque pasa lo que Edgar me comentó esta semana, y es que digo profesar una fe y con mis acciones
hago todo lo contrario, entonces desmiento lo que creo. ¿Sí me hago entender? Lo decían hace mucho tiempo. Usted predique con la forma como actúa. Testimonio. Porque eso va a hacer que se vea que usted está controlado por Cristo. Usted está bajo un señorío. Y el tercero que está ahí dice, un cristiano verdadero vive una vida recta. Esto suena como a old fashion, vuelvo y digo. Un cristiano verdadero vive una vida recta, vuelvo a decirlo. Usted debe esforzarse por vivir rectamente, por practicar la justicia, por vivir una vida pura sexualmente. Voy a volverlo a decir. Usted debe vivir una vida recta, practicar la justicia, vivir una vida pura sexualmente. Usted debe ser testimonio en lo económico, en sus relaciones con el gobierno, o sea que usted debe pagar sus impuestos. En las compras, en lo que usted compra y en lo que vende. Usted debe ser justo. La palabra dice que del Señor son las medidas y las balanzas justas. Usted debe ser justo en lo que vende, justo en lo que compra. Pague lo que debe ser. Pague a quien debe ser. En sus relaciones con sus empleados o en la forma como usted emplea. Pague justamente. Si usted es empleador, reconozca lo que es de cada cual. Reconozca los méritos. Reconozca lo que hace cada quien. Reconozca también, usted al vivir como cristiano verdadero debe tener y desarrollar una escuela propia de enseñanza. Usted debe ser honesto, justo en lo que dice y en lo que hace. Esa es la exigencia de lo que estamos predicando. Estamos subiendo un poquito la barra. Eso no es medio viejo porque hoy en día todos somos pecadores, todos fallamos. No. Hay que subir la barra. Por otro lado, también significa que aquellos que tienen un don, dale. El cristiano, por otro lado, significa que aquellos que tienen un don de Dios, un llamado de Dios como cristianos deben entrar en la vida social y política de un país. Note lo que voy a decir. Aquellos que tienen un don, recuerde, no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos los mismos dones. O sea que no todos los pastores están llamados a la política. Ni todos los políticos están llamados a ser pastores. Porque tenemos dones y eso quiere decir que Dios a cada cual le dio un regalo específico y especial a su vida. Con alguien que tenga el don de Dios y el llamado, como cristianos verdaderos, deben hacerlo, de entrar a la vida social y política de un país. Usted debe hacerlo. Si usted es actor, debe ser actor. Si usted es futbolista, sea futbolista y hágalo bajo una situación de un llamado. Hace unos días atrás, yo tengo una amiga que está fundando una empresa para las que les interese, son de pavas. Pavas, gorros, sombreros, tierra caliente, cubrirse, bien lindos. Ella está fomentando con algunos artesanos el desarrollo de su empresa y toma de muchas partes muy pobres y ella financia proyectos y toma estos diseños artesanales y los vende. Parte de las cosas que ella me decía es que ella está dejando una serie de negocios para decirse por eso. Lo más relevante de su trabajo es que usted entienda que es un llamado de Dios, no un trabajo. Es lo que yo le decía a ella. Tú tienes que entender que tu trabajo y tu negocio es un llamado de Dios. Es un ministerio de Dios en esa manera. Es un ministerio donde tú tienes una empresa, donde tú bendices la tierra con tu trabajo, donde tú trabajas por levantar una empresa para bendecir la tierra, no para conseguir plata. Es muy diferente. Porque cuando tú tienes un llamado social,
tú piensas más en la forma como bendices a los demás que en ti mismo, que es el negocio del capitalismo en muchos ambientes. Y es como yo le saco y daño toda la capa de ozono sin importarme cuánto petróleo venda o cuántos carros estén dañados, no me importa. Lo que me importa es tener plata para hoy, mientras yo viva, yo voy a tener esto y cuando me muera, pues que el resto se sobe. No me importan los demás. La diferencia del llamado del ministerio en cualquier ambiente es eso. El hecho de que se entienda que es un don de Dios desarrollado en una manera donde está en un ambiente particular. Y asimismo la política. Note, tenemos que tener mucho cuidado, y esta es una opinión personal, tenemos que tener mucho cuidado con los triunfalismos cristianos. Amén por los lugares que hemos tenido de influencia, pero hay que tener mucho cuidado en la manera como vamos a actuar con eso alcanzado. Tenemos que tener la sabiduría de lo alto para obrar bajo el discernimiento de los tiempos como lo hacían los hijos de Eli. Sabiduría de los tiempos en el ejercicio de algo que Dios me ha llamado a hacer. Hay que tener sabiduría. Debe haber, teniendo en cuenta que los principios bíblicos, cualquier persona en el ambiente social o político debe entender que debe ser regido por los principios, por las enseñanzas del Señor Jesús y las indicaciones de la Biblia. El peligro está de alejarnos tanto de la vida nacional, que dejamos en manos de los que no son de Cristo el control del destino de un país. Los cristianos no debemos dejar los destinos de un país olvidados, debemos rescatarlos. La nación necesita cristianos que no le hagan mal y que no dejen el nombre del Señor en el piso. Necesitamos personas que amen la patria bajo los principios de Cristo. Al fin y al cabo, es el lugar donde nosotros vivimos, donde nuestro padre y nuestra madre están, donde tenemos hermanos, donde estamos casados, donde tenemos hijos, donde tenemos nietos y tenemos que vivir en esta tierra. Hagamos todo lo posible por vivir una vida nacional honesta. Y aunque tiene como principal siempre la labor de proclamar a Cristo, sin embargo también tiene una responsabilidad social y es comportarse justamente. Note que la responsabilidad social es diferente al hecho de que yo pueda reciclar o no, está bien eso, vuelvo y lo digo, pero la mayor responsabilidad que el Señor le pide a usted es que obre justamente. ¿Dale? Mi responsabilidad social cristiana tiene que ver mucho con la forma como yo vivo y cómo me comporto justamente y cómo denuncio el mal. Y esto es un punto neurálgico en Colombia, porque hoy en día todos hablamos de cómo voy yo ahí. No se denuncia la corrupción, sino se motiva. Qué vergüenza lo que pasó con Odebrecht. No solamente por la forma como influenció en Colombia, sino como influenció Latinoamérica y los Estados Unidos y muchos, 36 países creo que van. 36 países corruptos. Una empresa que tenía una oficina de corrupción, encargados de proyectos estructurales donde la función de esa oficina era ir a los gobiernos a ofrecerles plata. Imagínense que usted lo contraten para extorsionar. Oiga, usted es el que va a mover el gobierno de tal país. ¿Cuánto tengo asignado? Tiene asignado $46 millones. Ah, ok. Entonces yo voy con eso y muevo a ¿cuál político? ¿Cuál es el más corrompido? Ok, usted tiene la función de buscarlo, encontrarlo, tocarlo y de ahí tocar los congresos, las asambleas, los proyectos de infraestructura, todo eso. Note la responsabilidad social suya, porque hablamos de los demás, de la mía. Creemos en todos los demás están haciéndolo, pero mi responsabilidad es ser justo, la mía como cristiano. Si los cristianos en Bogotá viviéramos bajo la justicia, sería muy diferente Bogotá. Si los guatemaltecos no les hubieran dicho que simplemente el cristianismo era caerse y otras cosas, Guatemala sería una ciudad donde las mayorías cristianas no colocaran un presidente corrupto, que tuvieron que destituirlo a la mitad de su periodo porque era corrupto. ¿Qué muestra eso a los que son inconversos? Vuelvo y digo, el problema, yo lo sé que afuera está
la cosa mal. El problema somos nosotros. Si la iglesia está mal, ¿qué esperamos de afuera? ¿Qué podemos esperar? Y eso parte desde mí, desde que yo entienda cosas como estas. Y quisiera hacer ver algo que me parece muy relevante, y es la concepción del concepto de nación. Todos tenemos una responsabilidad. Dios nos motiva a todos a que vivamos en un mundo pecador, claro, donde hay corrupción, el egoísmo impera, pero el Señor no nos está mandando a ser idealistas, sino a ser realistas, como lo es Dios. El cristiano no es pesimista ni optimista, el cristiano es realista, y es que tiene que darse cuenta que la realidad de lo que vivimos es un mundo de pecado. Yo debo entender que vivo alrededor de un mundo pecador y caído. No puedo instalar una sociedad perfecta, pero yo puedo esforzarme por desarrollar yo cada día algo mejor. No hay organizaciones que se reúnen para hacer naciones perfectas. Están equivocados. Mientras que haya el mal en el mundo va a haber los pobres, dice la Biblia. Mientras que estemos en esta tierra van a haber pobres, va a haber necesidad, va a haber pecado, porque el mundo está lleno de contaminación. Pero la iglesia está llamada a que cada vez haya menos, que hagamos lo mejor que podamos por eso. Es un sueño de locos y a veces de personas falsas engañando a la gente de que se va a instalar un gobierno perfecto. No lo va a ser así. Pero los cristianos debemos colocar principios justos siempre. No podemos en un mundo de pecado esperar que haya una sociedad perfecta, pero dentro de la imperfección, dentro del egoísmo, dentro del mal que nos rodea y que está dentro de nosotros, aún podemos en lo posible traer el mayor porcentaje posible de justicia y procurar ante Dios lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, y con esto termino. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Dale? Creo que hay uno más. Exacto. 1 Timoteo 1, 2. Lo pueden leer en la casa, alrededor de esto. Y dice la palabra en 1 Timoteo, y es que nos exhorta al Señor, ante todo, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean sabios y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Usted quiere hacer acción social? Con todos los fierros. ¿Con qué empieza el versículo para que haya una acción social? Con orar. La acción social, y no quiero quitar el resto de lo justo que debe ser, pero una persona hace un cambio social con su oración. El apóstol Pablo es muy sabio al decir lo que está diciendo ahí. Es que una persona que reclama a un gobernador sin haber orado por él está siendo hipócrita, sobre todo si es cristiano. Porque lo primero que manda el Señor es que usted ore por él, suplique por él, clame por él, pida al Señor que se instale eso que le está pidiendo ahí. Que las autoridades, que los gobernantes tengan la sabiduría, sean inquietados, como Nabucodonosor. Dice el Señor que Nabucodonosor fue dado por el Señor a Israel, para que Israel entendiera. Y es que toda autoridad viene del Señor. Si usted recuerda ese versículo. Y es por alguna razón que tenemos una persona en autoridad delante de nosotros. No se trata de él, se trata de mí, vuelvo a repetir. Los gobernantes, la oración debe ser lo que los gobernantes, debe ser lo que ellos reciben de nosotros. Debe orar por su presidente, por su líder nacional, debe orar con seriedad y con sinceridad por ellos, por Peñalosa, por todos. Debe pedirle a Dios, Dios le va a guiar en la acción que debe tomar por su preocupación real. Note que el Señor coloca la oración como la prueba real
de que usted tiene una honestidad en su corazón y una preocupación real por su sociedad. El Señor dice, usted primero ore, hable conmigo y yo voy a entender que esto es serio y sincero. Antes de hablar, oremos por cualquier autoridad, en cualquier evento. Yo les animo a que en esto de la responsabilidad social podamos tener claro estos puntos. 1, que nunca la opción es la violencia, como sucedió y ha sucedido por tanto tiempo. 2, que nosotros tenemos un llamado a vivir una vida justa, ser justos. Y 3, que la mayor responsabilidad social que usted tiene es orar por los que están en eminencia. ¿Está bien? Oremos. Señor, gracias te damos por la fidelidad tuya siempre. Oramos por nuestros gobernantes. Ayúdanos a cada uno de nosotros con nuestras carreras, motivar la justicia, Señor. Señor, líbranos, Dios, de levantar nuestra mano, Señor, contra una autoridad. Y Señor, ayúdanos a todos a clamar, a dar acción de gracias, a suplicar por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia. Líbranos de la violencia, Señor, y ayúdanos, Dios, antes de pensar en los derechos que tenemos, ayúdanos a pensar en los deberes que adquirimos cuando somos cristianos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mil gracias, Julián, ¿me ayudas a repartir esto? Aquí está el recordatorio del día de hoy, para que lo recuerden, sobre todo lo coloqué en responsabilidad social, la oración. Muchas gracias, tienen un ratito para descansar antes del servicio. Gracias, mil gracias. Si alguien falta por tareas, Omar, no olvide los 1,000 pesos. Los 1,000 pesos también se los puede entregar a Omar. Aquí está la lista.